Tome su Biblia, por favor. Busque su Biblia. A pesar de que usted no está aquí presente, hermano, pero estamos dando culto al Señor todos y usted debe tener su Biblia allí cerca porque la vamos a leer. Amén. Y vamos a buscar en la epístola del apóstol Santiago. Vamos a buscar la epístola de Santiago, el capítulo 1. Y quiero que leamos versículos 16, 17 y 18. Santiago capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Dice así la palabra: amados hermanos míos, no erréis. Amén. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos su pueblo escogido, para que seamos su especial creación, dice la Nueva Traducción Viviente, para que seamos ese especial tesoro. Quiero hablar hoy con el título El Dios que creo. Está bien así, no le puse tilde por eso. El Dios que creo, no el Dios que creó, sino el Dios que creo. El Dios que creo. Y estábamos ayer, y tal vez algunos hermanos lo recuerdan, ayer estábamos en el estudio bíblico hablando en Romanos capítulo 1 acerca de cómo la creación misma y todas las cosas nos hablan de la grandeza de nuestro Dios. Todas las cosas nos hablan de su eterno poder y de su deidad. Y les decía yo que cuando una persona tal vez nunca haya recibido o escuchado la palabra de Dios, con todo y eso no tiene excusa, porque es que la misma creación grita a voces que hay un creador. La misma creación nos dice que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Por lo tanto, no hay excusa, simplemente sabemos que cuando admiramos la majestuosidad de la creación, y es maravilloso, hay un video por ahí, hace rato lo vi en Facebook, que hay una chica tirada así como en el pasto y empieza su ojo, desde el ojo, le enfocan el ojo y como que va ampliándose y se ve la chica y luego se ve la ciudad y luego se ve así y se van yendo. Y luego se ve de lejos la Tierra y luego el sistema solar y luego la Vía Láctea y luego las constelaciones, así amplificando, como alejándose la cámara de la chica. Y llegan a algo impresionante, el universo, lejísimos. Pero luego se devuelven rapidito y llegan nuevamente al ojo y empiezan a entrar como si hubiera un gran microscopio que mirara y empiezan a ver los glóbulos y luego los átomos y luego los electrones y luego todos y cada uno de todas estas partículas impresionantes empiezan a entrar hasta que se ve lo más microscópico. Y entonces simplemente es un video, pero me pareció fantástico la grandeza de la creación de Dios. Y cuando uno se enfrenta a la grandeza, a la majestuosidad de la creación, la única conclusión lógica a la que puede llegar, escúcheme, la única conclusión racional a la que puede uno llegar es que hay un creador. Porque es imposible que toda esta majestuosidad, con tanta precisión, con tanta verdad, con tanta milimétricamente creado, eso no puede ser causa del azar, no puede ser producido por el azar. Tiene que haber un creador, así que concluimos que hay un creador y ese creador es Dios, al que damos toda la gloria y toda la honra. Además, al entender que hay un creador que hizo todo esto, que nos hizo a nosotros, que lo hizo a usted y que me hizo a mí, que hizo a sus hijos, a ese bebé hermoso que tal vez está en sus brazos, que hizo a cada una de las personas, que hizo esas pequeñas flores, que hizo a los animales, a ese Dios creador de todas las cosas. Cuando entendemos que hay un creador, entonces, y entendemos cómo hizo todo esto tan maravilloso, y entendemos que todo lo hizo para el hombre y por el hombre, entonces lo único que podemos pensar es que Dios está completamente, escúchelo, completamente interesado y comprometido con la humanidad. Hay algún movimiento por ahí que no recuerdo bien cómo se llaman. El teísmo, gracias.
Los teístas dicen, nosotros creemos que hay un Dios que creó todas las cosas o algo que se llame Dios, pero no creemos que a Dios le importe la humanidad. No creemos que Dios esté involucrado con la creación, ni que haga nada con ellos. Simplemente los creó y los dejó ahí a su suerte. No. Todo esto, Dios no se puso a hacer todo esto simplemente para abandonarlo a su suerte. Dios está íntimamente, completamente interesado y comprometido en usted, amado hermano, amado amigo. Está comprometido y está interesado en nosotros. Ese es el Dios en el que creo. El Dios que se interesa por mí. El Dios que me creó, pero que está interesado en cada uno de mis movimientos, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi ánimo, de todo lo que tiene que ver conmigo. Ese es el Dios en el que creo. Y espero que ese sea el Dios en que usted crea. Yo creo en un Dios que ama. Yo creo en un Dios que ama. Y la Biblia, esta palabra preciosa que el Señor nos ha dejado, nos muestra a un Dios que ama. Nos muestra a un Dios que ama. Amó a una nación rebelde, la nación de Israel. Una nación de esclavos, una nación de gente rebelde, una nación de gente que no tenía nada particularmente bueno. Una nación que no tenía nada que resaltar. Tanto es así, y permítanme, voy a Deuteronomio, y si quieren acompáñenme allí. En Deuteronomio capítulo 7, dice la palabra del Señor en el versículo 6, escúchelo. El Señor le está hablando a través de su siervo Moisés al pueblo de Israel y les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y escucha el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, escúchelo bien, el más insignificante de todos los pueblos. No había mérito en Israel y Dios los amó. Dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Yo creo en un Dios que ama. Yo creo en un Dios que es capaz de mirar a la humanidad entera y la ama con sus defectos, con sus luchas. Nosotros, hermanos, miramos a la humanidad y vemos solamente crisis y vemos gente despiadada y vemos gente tremenda. Pero cuando Dios ve a la humanidad, Dios los ama. Mas Dios, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que creemos en un Dios que ama. Yo creo en un Dios que ama, un Dios que amó a Israel a pesar de ser una nación de esclavos, rebeldes, tremendos. Los sacó de Egipto, los levantó, los proyectó. Creo en un Dios que miró a la humanidad perdida y los miró con misericordia y los miró con ternura. Por eso Juan 3:16, el versículo tal vez más conocido de la Biblia, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Dios en el que creo, un Dios que ama. Un Dios que se preocupa, que se interesa, un Dios que es capaz de dar su vida por la humanidad. No tomó en cuenta nuestros pecados, simplemente nos amó. No tomó en cuenta dónde estábamos. Él descendió a nuestra situación y nos rescató. Ese es el Dios que creo, ese es el Dios que yo amo también. A sus hijos, a nosotros, a los que ha escogido, a los que nos ha salvado. La Biblia dice que Él nos ama. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al llamarnos, al hacernos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, pero nosotros somos conocidos de Él. Mire el amor que nos dio a usted, a mí. Nos ha hecho hijos de Dios, nos ama. Juan 17:27 dice: el Padre os ama por cuanto ustedes me han amado a mí. Él mismo los ama. Escúcheme, hermano amado que me está viendo a través de estos medios. Le quiero decir, Dios lo ama. Dios nos ama. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que usted cree. Ese es en el Dios que yo creo. A mí Dios me ama. Y lo puedo decir con toda franqueza y con toda sinceridad. Yo lo creo, yo lo sé. Él me ama. Y claro, cuando me veo en el espejo tal vez no veo nada grandioso. A veces cuando amanezco bonito sí me veo mejor, pero generalmente no es tan así.
Pero cuando veo en el espejo, me veo ahí y digo, Dios me ama. Con todo y el cabello abundante que tengo, me ama. Con todo y no sé, las arrugas que me van saliendo, Dios me ama. Porque Él no mira a mi debilidad, Él me mira a mí. Él me mira a mí. Ese es el Dios en el que creo. Ese es el Dios en el que quiero que usted crea, amado amigo que me está mirando. Hermano, ese es el Dios en el que usted debe creer. Él me ama. Te ama a ti también. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Qué bueno Dios. Tenemos un Dios, hermano, que no solamente ama, sino que es un Dios que acompaña. Es un Dios que está con nosotros. Es un Dios que, ¿se acuerdan? En la antigüedad había un personaje hermoso. Es una historia tremenda, hermano. Está allí en Génesis, desde el capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. Es la historia de José, un muchacho, hijo de Jacob, que desde muy pequeño era el consentido de su padre, y Dios puso sus ojos en él y empezó a acompañarlo en su vida. Le dio unos sueños, y a pesar de que vinieron conflictos que la mayoría de ustedes conocen perfectamente, José fue odiado por sus hermanos, fue rechazado por sus hermanos, fue golpeado por sus hermanos, fue desnudado por sus hermanos, fue tirado en una cisterna por sus hermanos, luego fue vendido a unos mercaderes por sus hermanos y fue llevado esclavo a Egipto. Todo eso por sus hermanos. Lo querían matar, pero Dios estaba con José. Y la Biblia dice que llegó a Egipto y fue vendido a Potifar y estuvo en la casa de Potifar, y continuamente la palabra del Señor repite: Dios estaba con José. Dios estaba con José. Porque Dios es experto en acompañar. Estoy tomando apenas un ejemplo, pero Dios, gloria al nombre del Señor, estaba con José. Dios estuvo con Abraham, Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con David, Dios estaba con Elías. Dios es un Dios que acompaña. Dios es un Dios que está con nosotros. Dios es un Dios que permanece. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios llevó a Israel al desierto, Dios estuvo con ellos, caminó con ellos, permaneció entre ellos, hasta les dio un tabernáculo y un arca y toda esa cosa tan preciosa, para que Israel entendiera que Dios estaba con ellos. Porque tenemos un Dios que está con nosotros. Tenemos un Dios que nos acompaña. Qué lindo es el Señor. Ese es el Dios en el que creemos. Yo no sé por qué hay gente que empieza a dudar de esa grandeza y esa maravilla de Dios. Yo no sé por qué hay gente que empieza a decir: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? Escúchelo, tenemos un Dios que no nos deja solos. Por allá en Marcos, gloria al nombre del Señor, dice que Jesús estaba ya sobre la tierra y llamó a 12 para que estuviesen con Él. Él quería que estuvieran con Él. Dios es un Dios que le gusta estar con el hombre, le gusta estar con su creación. A Dios le encanta estar con nosotros, le gusta nuestra compañía, para que estuviesen con Él. Jesús estuvo con los apóstoles, salía con ellos, entraba con ellos, y cuando se fue a ir, en Juan capítulo 16 versículo 18 les dice: yo no los voy a dejar huérfanos, ustedes no se van a quedar solos, voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Y en Mateo capítulo 28 versículo 20 les promete: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo es el Señor. Ese es el Dios que conocemos, ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que yo creo. No importa mi situación, Él está conmigo. No importa lo que está pasando, Él está conmigo. No importa si los demás me han abandonado, Él está conmigo. No importa si me quedo solo, Él está conmigo. Él está. No importa si estás solo, Él está contigo. Ese es el Dios en el que creo, ese Dios que está ahí. Él no nos creó para olvidarse de nosotros. Él está interesado en ti, por eso está a tu lado. Ahora mismo, donde quiera que tú estés, ahí está a tu lado. No importa si estás viendo este video en vivo y en directo, o lo estás viendo otro día, Él está ahí. Lo puedo asegurar, te lo puedo decir. Dios está a tu lado porque está interesado en ti. Y Él ha prometido ser tu compañía. No importa que los demás se vayan. Tal vez tu esposa te abandonó. Tal vez tu esposo se fue y te dejó con un poco de muchachitos ahí. Tal vez alguien murió y te sientes solo, sientes que un pedazo de tu alma se fue y la soledad ataca tu vida. Dios está contigo. Tal vez alguien dice: no, pero ¿qué voy a hacer? Nadie me quiere ayudar. Tal vez te han rechazado por cualquier cosa. Tal vez tú eres el malo.
porque puede pasar. Alguien que escuche este video puede ser el malo de la película. Tal vez tú fuiste el que abandonó, tal vez tú fuiste el que hizo daño, tal vez eres tú el que está preso o escondido porque cometiste cualquier cantidad de delitos. Escúchame, Dios está a tu lado y quiere ayudarte y quiere cambiarte. Porque Dios es un Dios que se interesa, está interesado en ti, está interesado en acompañarte. Ese es el Dios en el que creo. Por eso es el título de este mensaje, el Dios que creo. Ese es el Dios que creo. Un Dios que ama, un Dios que acompaña. Pero no solamente eso. Creo en un Dios que provee. La palabra del Señor dice que había un hombre que se llamaba Abraham y Dios lo llamó y le dijo: quiero que salgas de tu tierra, salgas de tu parentela y vayas al lugar que yo te voy a decir. Y Abraham le creyó a Dios y salió dejando sus tierras, dejando su familia, únicamente acompañado de su esposa, un sobrino por ahí. Pero la palabra del Señor dice que después de unos años Abraham, que se convirtió en Abraham, gloria al Señor, llegó a ser tal vez el más poderoso de los hombres de la tierra. Rico en extremo, tenía cualquier cantidad de ovejas, de vacas, de camellos, criados. Tenía tanta riqueza que aún las naciones alrededor, los vecinos de él, le tenían temor y respeto porque llegó a prosperar en una forma impresionante. ¿Por qué? Porque Dios quiso bendecirlo. Porque Dios le dijo: te voy a bendecir y vas a ser bendición y te voy a prosperar a ti. Y Dios cumple lo que promete. Y Dios lo prosperó de una forma tan impresionante porque Dios sabe prosperar. Más adelante, la palabra del Señor dice que aún los israelitas, cuando estaban en el desierto, pensaban: ¿será que Dios sí puede proveer? ¿Será que ese Dios grande que hizo todo lo de las plagas y destruyó Egipto puede poner mesa en el desierto? Estaban caminando en el desierto y tenían hambre ahora. Y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer toda esta nación? Casi 1 millón de personas. ¿Y qué vamos a hacer? Y hubo alguien que se le ocurrió preguntar: ¿será que Dios puede poner mesa en el desierto? ¿Será que Dios puede poner un comedor para toda esta gente? Salmos capítulo 87, Salmos capítulo 78, el versículo 19 lo dice. Y dice la Biblia: les puso mesa en el desierto y les dio a comer carne y pan de reyes. Comieron comida que sus padres no conocieron, ellos la comieron, porque es un Dios que sabe proveer, es un Dios que sabe dar, es un Dios que está interesado en suplir tu necesidad. Más adelante pasó el tiempo y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿tienen aquí algo para darle de comer a esta multitud? Y los discípulos se preguntaron lo mismo que los israelitas: pues tenemos 5 panes y unos pececitos, pero ¿qué es esto para darle de comer a toda esta gente? ¿Acaso puede esto alcanzar? Y el Señor Jesucristo, Dios encarnado, tomó aquellos panes, tomó aquellos peces y les dijo: claro que alcanza. Van a ver cómo pongo mesa donde no hay. Van a ver cómo de unos pocos panes y unos pocos peces come toda esta multitud. 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Así que podemos aproximar la cuenta a casi 20,000 personas. Comieron y sobraron 12 cestas llenas de pedazos, porque ese es el Dios que provee, ese es el Dios que yo creo. Por eso, gloria al nombre del Señor, la palabra del Señor dice, gloria al nombre de Jesús, que no me preocupe. Tal vez usted no lo ha leído, pero se lo voy a leer. Mateo 6:25. Bendito sea Dios. ¿Puede alabar al Señor todavía? Mateo capítulo 6, el versículo 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Escuche el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ese es el Dios que yo creo, un Dios que provee, un Dios que siempre ha provisto y no va a faltar ahora.
Es un Dios que tiene el control de todas las cosas, hermano. La Biblia dice que cuando estaban los israelitas en el desierto, lo que comentaba hace un momento, ellos estaban pidiendo carne. Iban caminando por el desierto y se les acabó la masa que habían llevado de Egipto y se les acabaron las provisiones que habían traído de Egipto. Y entonces dijeron: Señor, queremos carne, queremos comer, ¿qué vamos a comer aquí? Y el Señor les dijo: no se preocupen. Y murmuraron. Lo tremendo es eso, murmuraron contra Moisés. Pero el Señor, Moisés fue a la presencia de Dios y le dijo: no se preocupen, mañana a esta hora van a estar comiendo carne que les va a salir hasta por las narices. Y voy a enviar sobre ellos un pan del cielo. Ese pan lo bautizaron los israelitas maná, que quiere decir: ¿qué es esto? Eso es lo que traduce maná. ¿Qué es esto? Porque ni siquiera sabían lo que Dios les estaba dando. Pero al otro día dice la Biblia que Dios hizo soplar un viento desde el occidente hacia el oriente, y trajo codornices, hermano, y que cayeron al campamento, y que cada persona logró hacer 2 montones de codornices. Y cogieron esa carne, desplumaron esas aves, hermano, la pusieron a secar y tuvieron carne hasta que les salió por las narices. Y al otro día el Señor hizo descender el maná, y todos los días, a excepción del día de reposo, pero eso es otro asunto, todos los días mientras ellos fueron por el desierto, Dios les mantuvo dando el maná, porque ese es mi Dios, un Dios que provee. El Dios en el que creo. Por eso, cuando usted esté pasando una situación económica, no se angustie. Yo sé que el momento es complicado, pero la pregunta es: ¿en qué Dios tú crees? Si es el Dios de la Biblia, es un Dios que provee. Es un Dios que en medio del momento difícil siempre va a estar extendiendo su mano sobre ti. No te ha dejado solo el Señor. Te va a proveer de alguna manera, milagrosamente o de una forma, no sé, natural, pero siempre va a proveer, porque nuestro Dios es un Dios de provisión. ¿Saben? En toda mi vida jamás el Señor me ha faltado. No soy millonario, no tengo muchísimo, pero tengo más de lo que necesito, y Dios siempre me ha dado mucho más de lo que pido. Siempre me ha provisto más de lo que realmente necesito para que yo pueda compartir con otros. Porque ese es el Dios que yo creo. Un Dios que da. Y la palabra del Señor dice que Él siempre nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que ese es el Dios que creemos. Un Dios que provee. Pero no es lo único que Dios hace. No solamente te ama. No solamente te provee. También creo en un Dios que sana. Nuestro Dios es un Dios que sana, hermano. El Señor se manifestó a Israel después de haberlos sacado, y quiero que pinte el cuadro en su cabeza. Los había sacado a Egipto y Dios castigó a Egipto a través de estas plagas. La plaga de la sangre, la plaga de las ranas, de las moscas, de los piojos, la plaga de las langostas, la plaga del granizo, la plaga de las llagas, la plaga del ganado, la plaga de las tinieblas, de la muerte de los primogénitos. Y cuando salieron de Egipto, ellos se enfrentaron al Mar Rojo, y Dios hace este milagro y abre el Mar Rojo para ellos, y cruzan al desierto, y están ahora en el desierto y están felices porque salieron, y están felices porque Dios los liberó. Pero el Señor les hace una promesa que está en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si oyeres atentamente mis mandamientos y guardares mis estatutos y anduvieres por el camino que yo les digo, ninguna de las plagas que les envié a los egipcios les voy a enviar a ustedes, porque yo soy Jehová Rafa. Y el Señor utiliza uno de sus nombres en los que aparece en la Biblia: Jehová Rafa. Yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Les está diciendo: yo no les voy a enviar esas plagas que les envié a ellos, porque yo soy el que los sana a ustedes. Ustedes son mi pueblo y yo soy su sanador. Qué lindo es el Señor. Creemos en un Dios que sana.
Y durante toda la travesía del desierto, usted puede leer la Biblia dice que durante la travesía del desierto, pero ya en Deuteronomio el Señor les recuerda, Deuteronomio 8, si no estoy mal, les dice: durante todos estos 40 años, nunca se hinchó tu pie, nunca te enfermaste, nunca te dio fiebre, nunca te dio mareo, nunca te insolaste, nunca, porque Jehová tu Dios estaba contigo. Y claro, hubo unos que murieron de enfermedad y de peste y de algunas cosas, pero por juicio, por castigo de parte de Dios, porque se levantaron y se rebelaron contra Dios. Pero el resto no. Sus pies ni siquiera se les hincharon, todo el tiempo caminando el calor infernal del desierto, pero no se les hincharon los pies porque Jehová Rafa estaba con el pueblo de Israel. Luego viene Jesucristo, hermano, y se manifiesta al pueblo. Y este Jesucristo, hermano, empezó a sanar. Y sanaba a los enfermos. Y la Biblia dice que se reunían frente a la casa donde Jesús vivía. Y se reunían multitudes y a todos los sanó. Una vez estaba Jesús bajando de una colina y venía corriendo un leproso. La lepra era una enfermedad terrible. En esa época se consideraba contagiosa. Muchos años después la gente entendió, los científicos descubrieron que la lepra no es contagiosa. Pero este virus, el bacilo más bien de Hansen, se llama así, el que produce la lepra, de alguna forma la persona lo adquiere. Y estas personas leprosas eran sacadas de la sociedad, echadas de la ciudad, tenían que vivir aparte, lejos de los demás. Y viene este leproso corriendo y se postra delante de Jesús. No se atreve a tocarlo, evidentemente, pero se postra y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué cuadro tan tremendo, hermano. No sé qué pensarían los discípulos si salieron corriendo cuando vieron al leproso, o si la acción de los discípulos fue tratar de quitarlo, pero tal vez nadie quería tocarlo. Era un leproso y se postra ante Jesús y le dice: si quieres, escuche la frase, si quieres, puedes limpiarme. Él está diciendo: tú tienes el poder, pero la verdad no sé si quieras hacerlo. Me encanta la actitud de Jesús y la actitud que nos muestra a nosotros hoy. La Biblia dice que se inclinó y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y en el instante su lepra desapareció. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que creo. Un Dios que no rechaza al enfermo. Un Dios que cuando hay alguien que necesita su ayuda y la pide con fe, Él está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a sanar. Creo en un Dios que sana. Creo en un Dios que murió en la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos nosotros curados. Él mostró que era hijo de Dios a través de su poder sanando, dice la palabra del Señor. Sanó porque quería hacerlo. Sanó porque realmente el plan de Dios para con nosotros es bendecirnos y que estemos bien. Ahora dice la palabra que después de que Él se fue, Él dejó, o bueno, antes de irse, delegó en sus discípulos el poder para sanar. Y en Marcos capítulo 16, desde el versículo 15 hasta el 18, donde voy a mencionar, les dijo que fueran y predicaran y que con su poder y que con la fe harían tanto. Y al final dice: pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: orad los unos por los otros y seréis sanados. El Señor quiere sanar. El Señor quiere sanar tu vida también. Ese es el Dios que creo, un Dios que sana, un Dios que tiene poder por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier diablo, por encima de cualquier enfermedad de cualquier tipo, sea física, emocional, mental, espiritual. Mi Dios tiene poder para sanar. No importa que no sea una enfermedad física, tal vez es una enfermedad mental, tal vez alguien está diciendo: no, pero este esquizofrénico ya nadie lo sana. Dios tiene poder para sanar. Tal vez alguien está diciendo: no, pero es que esta enfermedad, el diablo me tiene aburrido con esto. Sí, pero Dios tiene poder para sanar. Jehová Rafa, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que creo, un Dios que tiene poder. Podría seguir mencionando tantas características de Dios, pero quiero decir una última para no extenderme más. Pero yo creo en un Dios que empodera. Creo en un Dios que le da sentido a la vida. Y partiendo de lo que dije al comienzo, yo creo por todo lo que veo, al ver toda esta maravillosa creación, que hay un Dios.
Y creo que ese Dios está interesado en mí, está interesado en tu vida también. Nos ama, está con nosotros, nos provee, nos sana, hace tantas cosas maravillosas por nuestra vida. Pero está tan interesado que si nosotros por un momento quitáramos a Dios y dijéramos no existe, nuestra vida no tendría mayor sentido. Simplemente pasarían nuestros años y ya. ¿Quién se acuerda de una persona, no alguien famoso, no hablemos de Simón Bolívar, ni hablemos de Marie Curie, que cumplió años ayer, 4 de julio. Marie Curie más bien. Es que quería ponerle un acento francés, pero no pude. No hablemos de ellos. Hablemos de una persona normal, mi tatarabuelo. ¿Saben cómo se llamaba mi tatarabuelo? Yo tampoco sé. No tengo ni idea. Sé hasta cómo se llamaba mi abuelo. Pío V Perdomo, por parte de mi mamá. Así se llamaba, Pío V, para que vean. Me acuerdo de él, evidentemente. Del abuelo por mi parte de mi papá no me acuerdo mucho porque se llamaba Alipio Narváez. Pero no me acuerdo mucho de él porque nunca lo conocí. Él murió antes de que yo siquiera naciera. Pero si usted me pregunta a los papás de ellos, es decir, mi bisabuelo, no tengo ni idea. De pronto mi mamá se acuerda quién era el abuelo de ella, pero yo no me acuerdo. Y si me pregunta por el tatarabuelo, menos. Desaparecieron en la historia. Y entonces uno se preguntaría, ¿y para qué la vida? ¿Y entonces para qué todo esto? ¿Y entonces por qué nos esforzamos tanto por cuidar la vida y por hacer cosas si dentro de 200 años nadie se va a acordar de nosotros? Si dentro de 300 años nadie siquiera va a saber que existimos. ¿Por qué todo esto? Ahí es donde está el punto. Dios es real y Dios le da sentido a nuestra existencia y Dios le da propósito a nuestra vida. Y cada uno de nosotros hace parte de ese andamiaje, de ese plan perfecto de Dios para llevar esa semilla de salvación a toda la humanidad. Y cada uno de nosotros tiene un sentido y tiene un propósito y Dios le da sentido a esa vida. Recuerdo ahora a Moisés. Moisés duró 40 años viviendo con la hija del faraón, pero ustedes saben, tuvo un problema y salió huyendo al desierto. Y después de 40 años, ¿quién era Moisés? Nadie. Ni siquiera en Egipto lo extrañaban ya. Nadie pensaba en Moisés. De pronto por allá el hermano Aarón y la hermanita Miriam se acordarían, ve, Moisés, ¿qué le habrá pasado? Por allá en los diciembres, en Navidad se acordaban, verdad que no había Navidad en esa época. No, en semanas, tampoco había Semana Santa. En cualquier momento se acordarían, ve, ¿qué habrá pasado con el Moisés ese? 40 años, hermano, nadie se acordaba de Moisés. Estaba por allá en el desierto como un beduino cuidando unas ovejitas. Y Moisés pensó que esa iba a ser su vida hasta el final. 80 años tenía, ya era un anciano. Pero estaba ahí con sus ovejas, tenía a su esposa, sus 2 hijos. Séfora, la esposa, Gerson y ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro muchacho. Y estaban ahí y él estaba cuidando sus ovejitas cuando el Señor se atraviesa en la vida de Moisés y lo llama y le dice, tú eres el libertador, te voy a enviar y vas a ir y te vas a enfrentar contra el más poderoso faraón que pueda haber existido. Era el más poderoso rey de la época. Te vas a enfrentar contra Faraón y le vas a hablar de tú a Faraón y vas a ir en mi nombre. Escuchen eso. Y después de unos meses vemos a Moisés enfrentándose a Faraón con esa autoridad, con esa gallardía, con esa valentía, proclamándose el libertador del pueblo de Israel. Y la Biblia dice, y no sé si usted ha leído entre líneas, la Biblia dice que el varón, así dice la Biblia, este varón Moisés era muy respetado por todos los egipcios. El beduino. El que estaba allá en el desierto, que nadie pensaba en él, que el único futuro que había para Moisés era la muerte allá detrás de esas ovejas. Ahora está enfrentándose a Faraón, ahora todo el Egipto lo respeta, ahora los israelitas lo miran con admiración, pero no solamente eso, se convirtió en el más grande líder
político y espiritual de la nación de Israel, y uno de los 3 personajes más importantes del Antiguo Testamento, porque Dios es capaz de levantar y de dar propósito a una vida. Ese es mi Dios, ese es el Dios en el que yo creo. Es un Dios que da poder, que empodera, que proyecta. Ya no era un don nadie. ¿Saben? Jesucristo iba caminando por el mar de Galilea y encontró a unos pescadores de los que nadie podía decir nada. Es más, los mismos judíos, los mismos jefes de los judíos decían de estos pescadores: son gente del vulgo. Estos en su ignorancia ni siquiera conocen la ley. Son gente del vulgo. Pero a esos el Señor les dijo: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme y ustedes van a ver en lo que se van a convertir. Wow. Y los levantó y los convirtió en los apóstoles de Jesucristo, en los más grandes propiciadores y proclamadores de la gloria de Dios y los fundadores de la iglesia. Y la palabra del Señor ahora dice que estamos fundamentados en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. De ellos, de estos pescadores desconocidos, gente del vulgo, los convirtió en los pioneros de la iglesia, los empoderó, les dio visión, les dio capacidad, les dio todo lo necesario, les dio un futuro. Hay una canción, remolineando. Nosotros no remolineamos mucho, pero hay una parte de la canción de Remolineando que dice: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Qué lindo. Me encanta esa parte, porque eso es lo que el Señor hizo. ¿Saben? La palabra del Señor dice que a nosotros nos escogió el Señor, no porque fuéramos muy lindos. Bueno, ustedes, bueno, yo tampoco, la verdad. No porque fuéramos muy hermosos, ni porque fuéramos muy genios o muy inteligentes, sino porque el Señor quiso escoger a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 28 dice eso: porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es. Eso somos nosotros, no por méritos. Nos miró a nosotros y ¿sabe qué? Nos empoderó, nos levantó, nos ha dado un sentido. Y ahora cada uno de nosotros, hijos de Dios, tenemos la capacidad de parte de Dios de pararnos delante del que sea y decir: la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Somos embajadores del reino. Ya no somos un don nadie. Ahora tenemos una corona, tenemos un vestido nuevo y podemos ir delante del que sea. El Señor le dijo a sus discípulos: van a ir, los van a llevar y los van a poner delante de reyes, delante de muchas personas. Y no se pongan a pensar qué van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar la palabra en ese momento. Y así el Señor ha prometido con nosotros. El Señor nos ha dado su poder, nos ha dado sentido, propósito, le ha dado un norte a nuestra vida. Ahora usted y yo sabemos hacia dónde ir. Ahora usted y yo tenemos un lugar que nos espera. Ahora usted y yo tenemos un sentido por el cual es la existencia. No estamos viviendo en vano. Cada año que pasa, cada día que pasa, hay algo especial que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Tal vez alguien dirá: hermano, yo ya tengo 200 años, yo ya no sirvo ni para. Ya vean estos huesos cómo me duelen ya. Pero la comunión con Dios, el poder de la oración, de la intercesión, del consejo sabio, de la visión de Dios sobre esa vida. No importa que tal vez ya no se pueda mover, pero Dios tiene todavía un propósito. En pocas palabras, amados hermanos, les estoy diciendo: si usted no se ha muerto, es porque Dios todavía tiene algo que hacer con usted aquí. Es porque todavía hay un plan de Dios con su vida. Así que no venga a decir: ay, el Señor me desechó, el Señor me rechazó, el Señor me echó para la trastienda. No le crea eso al diablo. Dios no echa a nadie a la trastienda, nadie que esté dispuesto a ser usado. Si usted está dispuesto a ser usado, Dios no le va a quitar su propósito. Dios lo va a empoderar y lo va a proyectar. Pero hay mucho pecado, sí, acuérdese, pecadores y todos Él nos ama. Pero no tengo cómo, acuérdese, Él es el proveedor. Pero ¿con qué fuerza? Acuérdese, usted no va solo, Él lo acompaña. Pero estoy enfermo, bueno, Él tiene poder para sanar si quiere hacerlo. Así que no hay excusa, simplemente Él le da propósito y sentido a nuestra vida. ¿Cuál es ese sentido? No lo sé, búsquelo, pregúnteselo a Él. Persígalo, pero ese
ese Dios que no te ha soltado ni te va a soltar, ese Dios que está contigo hoy y mañana y pasado mañana, que está contigo en tus noches de desvelo, que está contigo en tus noches frías, ese Dios tiene un propósito todavía. Todavía hay algo que quiere hacer contigo, todavía hay algo que quiere darle a tu vida de sentido. Todavía ese Dios sigue ahí, sentado sobre su trono y sigue mirándote de forma personal e individual. Ese Dios es en el que creo. Ese Dios es en el que tú debes creer. Ese Dios es el que tenemos. Ese Dios es el que nosotros tenemos. No un Dios lejano, no un Dios indiferente. No tenemos un Dios que no se pueda compadecer, dice la palabra. Tú no tienes un Dios que no se compadezca, sino que tienes un Dios que conoce tu debilidad y te ama con todo y tu debilidad, y te proyecta con todo y tu debilidad, y te levanta con todo y tu debilidad. Un Dios que está cerca de ti, un Dios que te ama, un Dios que te acompaña, un Dios que te provee, un Dios que te sana, un Dios que te levanta, un Dios que te perdona. Y usted puede seguir extendiendo este mensaje y puede durar hasta el milenio, hablando de todo lo que Dios hace. Ese Dios que te perdona, que no importa el color o el tamaño de tu pecado, si te arrepientes, el Señor te limpia y te dice, levántate, hijo mío. Y te vuelve a vestir y hace fiesta porque volviste. Ese es el Dios en el que creo. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Ese poderoso Dios es el que tenemos. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que tú tienes que anunciar a las naciones. Ese es el Dios que yo predico. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo creo en ti. Con tus ojitos cerrados, levanta tus manos allí. Y dile, Señor, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Rey amado, porque tú eres ese Dios grande. Gracias porque no me ignoras. Gracias porque no soy ignorado, Señor, sino porque soy amado. Y yo quiero que en esta mañana, donde quiera que tú estás, con tus ojitos cerrados, le digas al Señor, gracias por amarme. Gracias por tenerme en cuenta. Gracias porque no me ignoraste, Señor. Gracias porque me has tenido como parte de tu propósito, de tu plan. Gracias, Dios. Y si hay una persona allí que me está mirando y que dice, yo no he abierto la puerta de mi corazón a Cristo, yo no soy cristiano, yo quiero invitarle a usted a que hoy tenga una relación con ese Dios que he presentado en esta predicación. Ese Dios maravilloso y poderoso. Y que usted abra la puerta de su corazón a Él y que le diga, Señor, te entrego mi vida. Yo sé que tú no me rechazas. Yo sé que tú me perdonas. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Dígaselo a Él, dígaselo así. Lávame con tu sangre, Señor, perdona mis pecados. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Haz de mí lo que tú quieras, empodérame, proyéctame, dale un sentido a mi vida. Haz todas esas cosas que tú mencionaste en la palabra, hazlas conmigo, Señor. Y Dios va a hacerlo. Repite esa oración, díselo con todo el corazón. Y el Señor ahí está contigo para hacerlo. Padre Celestial, te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, maravilloso Dios, por permitirnos tener este tiempo de adoración, este tiempo de palabra. Quiero presentar la iglesia. Presento, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos de la gracia, Señor. Los presento delante de ti, no solamente a los cristianos, a los hermanos de la gracia, sino también a todos los hermanos de otras iglesias, o aún a los amigos que están allí. Yo los presento, Señor. Y te quiero pedir, amado Dios, que seas tú, Señor, en ellos, que seas tú respaldándoles, que seas tú dejándoles sentir tu amor y tu poder, dejándoles sentir tu gloria, dejándoles sentir todo esto que tú nos has dado por tu palabra. Fortalece su fe, fortalece su seguridad, fortalece su confianza y que entiendan y puedan decir conmigo, ese es el Dios en el que creo, ese es el Dios que yo tengo. Te doy gracias, Señor, por esta mañana y por tu palabra preciosa. La bendecimos y te adoramos, oh Dios. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias a Dios por esa palabra. Espero que el Señor siga obrando por su Espíritu Santo a través de esta palabra en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad preciosa que el Señor en su misericordia nos ha
concedido. Y